bien el papelito este del examen. Dice para entregar ¿cuándo? Próxima semana. Ay, no, hace Entregar próxima semana quiere decir ¿cuándo? Miércoles. Miércoles que viene. No antes, no después. Tiene que ser el miércoles. Porque incluso, si ustedes van a ver la clase, no van a tener tarea. Esa es la tarea. Esta es la tarea. Entonces, la tarea es hacer el examen intermedio. Entonces, hay excusa que hay muchas cosas para hacer y nada de eso. Okay. Si ustedes se dan cuenta, las preguntas todas están basadas en qué? La tarea que yo les he dado toda la semana. En otras palabras, ustedes ya contestaron esto. Porque tienen que volver a lo que contestaron, la computadora, mirar, o si tienen copia, mirarlo. Nada que eso. O sencillamente ir al libro y chequear eso, que es lo más aconsejable. Quiero explicar dos o tres que pueden haber confusión. Note que yo siempre digo según el autor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, pueden haber personas con diferente opinión dentro del grupo. Y yo respeto eso, no tengo ningún problema. Pero según el autor, nosotros tenemos que contestar aquí según lo que hemos aprendido en la clase. ¿Okay? Según el autor Myler, ¿cuándo se inició la iglesia? Entonces, la idea ahí es marcar la correcta. Ahí solamente una está correcta, las otras tres están incorrectas. ¿Okay? Nadie conteste, nadie diga respuesta ni nada. ¿Okay? ¿Qué es el gobierno congregacional y qué significa democracia y autonomía? Ahí lo mismo. Usted es la que está correcta. ¿Qué cosa es el gobierno congregacional? Por ejemplo, estamos poniendo ahí elementos de otros gobiernos, como el gobierno presbiteriano, ¿verdad? Estamos poniendo ahí elementos de episcopales o de los, bueno, también de los congregacionalistas, etc. Entonces usted tiene que poner ahí. Pastor, pero en esta pregunta, además de subrayar la correcta, hay que escribir cuál es el concepto de democracia o autonomía. No. ¿A dónde dice que diga eso? ¿Y qué significa democracia y ¿Qué autonomía? significa democracia y autonomía? O sea, ahí hay Oh, ya, bueno, no, esa no es la idea. No No le es diga marcar, eso. no. Ah, ya. Solo es marcar. Sí, solo ok. marcar. Entonces, No hay que escribir nada. Ok. En esa. En las otras sí. Ve, por eso quería chequear esto porque Sí, porque es que ya aparenta que hay que ponerlo. sí, porque eso está sacado de la pregunta de la tarea. Preocupado por los compañeros. Okay, puede subrayar ahí qué significa. Si quiere ponerlo, lo pone. Pero bueno, eso no es lo que estoy pidiendo. 3. ¿Por qué no creemos que el bautismo es necesario para la regeneración y salvación? Y aquí dice apóyelo con la Biblia. o sea, hay que buscar versículos que apoyen porque no creemos que el bautizo es necesario para La salvación. la regeneración y la salvación. Y that English there is good for you, Mike? Yes. Okay. Emparejar. Esa palabra no la usamos mucho, pero existe. Match. Emparejar la columna de la derecha con la izquierda. La idea es la misma, ¿verdad? Los conceptos de la cena de esa iglesia, la respuesta correcta está a la derecha. Puede ser que algunos de ustedes se confundan un poquito, tienen que ir al libro y chequear. Para los católicos romanos, ¿cuál es el concepto que tiene de la cena? Dice que ahí el que usted piensa que es correcto. ¿Okay? Tengan cuidado que se parecen ahí algunos y no son lo mismo. Algunos me han contestado mal la tarea. Estaba mirando ayer. Que se parecen, el problema es que se parecen. Ahí lo que está claro, pero a ver lo que está un poquito. Okay. Y 5 de los, que era la tarea de hoy, de los problemas planteados por los evangélicos contra el ecumenismo, explique el problema teológico. Muchos de ustedes ya contestaron esa pregunta. Y hoy vamos a tocar también, por eso es parte de la clase de hoy, la unidad de la clase. ¿Alguna pregunta sobre el examen? O sea, hay que hacerlo en hojas aparte, limpia y entregar. Bueno, Esta es una guía. ¿No? No. Realmente, aquí hay espacio para hacerlo. O sea, donde único usted tiene que hablar un poquito es la 3 y la última. Y la 5. Right?
aquí mismo pueden contestar las 3. Además, yo digo ahí que sean 2 o 3 oraciones. Ok, se puede hacer aquí mismo. Aquí mismo. Yo prefiero que me lo hagan aquí. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque después es un problema, los papeles se me pierden. Si es posible aquí, 2 o 3 oraciones cada respuesta que hay que hacer. ¿Ok? A todos los han recibido el website. Cuando Pablo habla de los rudimentos de la fe, ¿incluye el bautismo? Hebreos 6. Hebreos 5. Bueno, ahí mismo habla de eso también. Hebreos 5 dice. ¿Pero por qué te me haces la pregunta? No, me acordé ahora de los rudimentos. Mira, yo soy como un tren que va por 2 líneas. Si tú me sacas de la línea esa, ya yo me pierdo. Puede ser que regrese, pero yo prefiero que no me descarrile. Pero bueno, la pregunta es, ¿a qué se refiere? Si el bautismo hace parte de los Rudimentos de la... Si ese versículo está en Hebreos 5, es un versículo más bien... Usted dice que no le recibió el website del college, ¿no lo recibió? No, no me lo mandó. Ok. Y se lo prometí a un pastor de... ¿De verdad? Sí. Pero está en la página de De la iglesia, sí. Si va a la página de la iglesia, Ay, pero antes había videos que no se pueden ver, pastor. Hebreos, ¿cuánto pastor? de la iglesia. Sermones suyos. Sí, ahí están todos. Yo antes lo veía en el almuerzo y ya no. Voy a buscar el número, tengo que buscar de nuevo. Algo $100 compró el sello. No, están gratis ahí. Miren, si usted pone Iglesia Bautista Estrella de Belén en YouTube, ahí sale muchísimo. Ok. En el mismo website de la iglesia, si usted va y va a la parte que le dice Live Stream y aprieta ahí, ahí le salen todos los Yo videos. antes lo veía el año pasado, pero este año lo veía. De un momentico yo lo voy a hacerlo aquí, que ahí se puede hacer. Sí. Pastor, y la transmisión del programa, además del horario ese que es muy El televisor. En este momento no. En este momento no. Pero va a haber. Capítulo 6.1. Hebreo. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos. De ahí habla del bautismo como rudimento del evangelio. Hebreos, Ahora, no quiere decir que tenemos que quitar eso. Es decir, que no nos quedemos ahí. Porque he visto gente hablando de eso. Dice, bueno, no hay ni que bautizar ya. Aquí había uno que se llamaba Barbón. ¿No se acuerda de Barbón? No, Barbón era. Y el otro, José Luis de Jesús ese. Ellos usaban eso, ni bautizaban ni nada, porque era, ya no podemos, esos son los rudimentos. Los rudimentos quiere decir que es lo primero, ¿verdad? Lo elemental. Sí, hermano, si va a iglesiabautistaestrellabelén.com, usted va abajo y dice Miami Bible College, aprieta y ahí sale todo eso directo. ya. Y a veces cuando va al website de Iglesia de Belén, no le sale, no le abre la página, parece que se esconde a veces la página. Ah, sí, Sí, fondo escondido. y yo la abro toda la semana. Vamos a ver si yo puedo ir aquí. Eso no está saliendo ahí, pero está saliendo aquí. Ok. Miami. No puedo. Pero está así un entero. Sí, necesito buscar allá en Chile.
Tiene que ir a donde dice educación, hermano. Venga acá un momentito. En Iglesia de Estrella de Belén te va a educación. Y de ahí en educación sale ahí va a educar. Yadira, dile a Carlos que te eche mentol caliente en el Ayer pecho. me echó. Te estoy tomando agua de eucalipto. Yadira, agua de eucalipto. Ay, no, lo que necesita es ingresarla. Estoy grave. Pero no se pasa porque ya se. Eucalipto, eucalipto, el mentol en el pecho y en la espalda. Cómprate botas de eucalipto, te lo echas en la almohada. Ay, Dios mío, ¿qué hace la Michelle? Bueno, sí, que se. Sí, algo de Perú, la muchacha que le pone. Porque es que ella se me guarda. Oye, ¿en tu casa hay almendro? ¿Árbol de almendro? La hoja de almendro, tú la coges, Eso es lo que me te lo está pones aquí. diciendo. A mí es bueno. Claro. ¿Por qué? Mi abuelo era campesino, mi abuelo. Él está diciendo que Eso es está bueno. como entrando. Yo soy de la ciudad. Pero le desmerece la abuela. Eso es bueno, pero tú te pones eso. De las Sí, es No sabía. riquísimo, la hoja de almendro. Pero como así, No, pues con el con el mentol. mentol. Mentol caliente y te pones la hoja de almendro aquí. Al día siguiente, esa hoja de almendro sale negra. No, en serio. Sale negra, te lo digo, porque a mí me hacían eso cuando yo de pequeño era súper enfermo. Bien, hermano, entonces, sobre la tarea, ¿qué ustedes contestaron? La clase de hoy es bastante corta, así que no ¿tú contestaste la pregunta de la tarea? Aquí contestó la pregunta de la tarea. A ver, hermano, vamos a atender. Bueno, dice, ¿qué problemas reales han planteado los evangélicos contra el ecumenismo? O sea, según el libro, existen 4 problemas que los evangélicos han planteado. El primero es el problema teológico. Este es el más común entre el resto. Y se relaciona con ciertas doctrinas básicas, tales como la autoridad suprema de la Biblia como fuente de fe y práctica cristiana. O sea, que los evangélicos plantean, ¿verdad?, en referencia al ecumenismo, debe de revisarse, ¿verdad?, las doctrinas básicas del cristianismo, como por ejemplo que la Biblia tiene que ser la principal fuente de fe y práctica cristiana. Además, la deidad de Cristo, los milagros que Él hizo, su muerte expiatoria en la cruz, la resurrección de Cristo, la salvación como obra sobrenatural de regeneración y la justificación por gracia por medio de la obra sobrenatural, la justificación por gracia por medio de la fe, ¿verdad? Y la segunda venida de Cristo. O sea, todos los argumentos teológicos que los evangélicos han planteado en contra del ecumenismo, porque no se puede... ¿Qué cosa es el ecumenismo? Sí, el ecumenismo es Promueve la unidad un movimiento De comunión. es un movimiento mundial que ha querido organizar o establecer, ¿verdad?, una unión de todas las iglesias, que se llaman cristianas, ¿verdad? No importa su denominación,
y realizaron lo que le llaman una organización, ¿cómo se llama? Una super iglesia. Una superiglesia. ¿Verdad? No importando lo que ellos crean, es decir, que Cuando uno define lo que es ecumenismo, ya la respuesta esa que del argumento teológico tiene más sentido, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que no hace que funcione el ecumenismo según los evangélicos? Entre ellos estamos nosotros, ¿entiendes? Ahora, hay evangélicos que están metidos en el ecumenismo, bastante. La iglesia presbiteriana de USA está metida, la iglesia metodista Free de aquí de Estados Unidos está metida, los luteranos, es decir, muchos. Pero los que son más conservadores, uno de los argumentos que usan para no entrar en el ecumenismo es ese. El argumento, que fue realmente la pregunta que yo hice, con respecto al asunto teológico. Nosotros no quiero que me conteste porque eso lo vamos a hablar en la iglesia, aquí en la clase ahora. Pero lo que yo quiero es que todo el mundo entienda aquí qué es lo que es el ecumenismo y la razón teológica que hace que los evangélicos conservadores no se metan en el ecumenismo. Hay que decir algo, al principio mucha gente eran parte del movimiento. Cuando empezaron a salir cosas como esa de que habla ahí, fue que se empezaron a ir del movimiento. Porque había problemas, algunos de esos grupos no creían en la Biblia y no creían en ese punto que dice de la regeneración. Imagínese usted, ¿cómo usted va a meter una persona que cree que no hay regeneración? Que es parte de la iglesia. Todos los católicos son tan dentro del comunismo, de este sistema, porque habla también en la parte del problema teológico, justamente menciona que hay una, de los ejemplos que son cruzadas de Billy Graham y movimientos de cumplidores de promesas. Sí. La pregunta suya es que si los católicos están en el ecumenismo. Sí. Bueno, yo voy a decir mi opinión, que no tiene mucha, yo no tengo mucho base para decir que es verdad o no. Yo pienso que el ecumenismo lo formaron los católicos. ¿Me entiendes? Realmente quien dirige el ecumenismo no son los católicos, son los evangélicos, supuestamente. Porque es como una alternativa, como los católicos sí tienen una organización y sí tienen un líder visible. Entonces las iglesias evangélicas, todo el mundo está por su lado, ¿no? Entonces eso surge a principios del siglo XX con el propósito de dar una cara al mundo de lo que es lo evangélico. Pero cuando uno empieza a ver lo que ha pasado en un siglo del ecumenismo, usted comienza a dudar si el ecumenismo realmente lo comenzaron los evangélicos o lo comenzaron los católicos. Porque tiene muchas cosas que apuntan muy parecido a los católicos y bueno, en la clase vamos a ver algunas manifestaciones que se han hecho sobre la superiglesia esa, que es más bien una iglesia católica evangélica. Una mezcla. No es ni una mezcla, es hacer de la iglesia evangélica una iglesia católica, con un grupo que controla la iglesia, cuando realmente uno de los problemas que tienen los evangélicos es ese, que cada iglesia es independiente, sobre todo los bautistas. Pero los bautistas es muy difícil que se metan en el ecumenismo por el concepto que tienen de iglesia. El actor habla sobre realmente eso de que es decir, que quienes iniciaron el movimiento ecuménico es la parte evangélica. Sí. O sea, porque el problema que decía que está muy relacionada con las misiones. Porque cuando las personas salían, las misiones salían al mundo, o sea, hubo incluso, ¿verdad?, personas que hablaron en los consensos internacionales de que, o sea, llegaban misioneros de varias denominaciones y entonces las personas se perdían porque decían, o sea, vienen a ofrecerme que conozca a Cristo, pero que me adapte a la denominación, o sea, no predicaban realmente lo que era el evangelio. Ahora, eso es verdad. Y entonces creaba confusión y hasta cierto punto rechazo de las personas, porque dicen que los evangélicos, los cristianos no se ponían de acuerdo. Entonces, ¿cómo una persona
va a optar por eso si hay varias denominaciones y cada quien predica lo que ellos creen. Entonces, bueno, no lo que ellos creen, sino que no hay lo que ellos un consenso profesan, en las diferentes denominaciones y que no hay unidad. Eso es. Sí. Pero usted sale de aquí, un misionero, vamos a decir, para decir algo, un misionero presbiteriano. Hay dos tipos de presbiterianos, unos que son conservadores y otros que son liberales. Usted habla con un presbiteriano conservador y predica a Cristo, ¿entiende? Y en Cuba, por ejemplo, tiene una fama muy grande los presbiterianos. Estamos hablando antes del comunismo, ¿no? Antes. Yo creo que eso se ha ido... Ahora son comunistas. Sí, ahora. Pero antes no, eran muy conocidos. Ahora, yo he estado fuera y algunos de ustedes han estado fuera y es verdad que uno tiene esa sensación. Usted está en un campo misionero. Imagínense esta idea. Usted está en Turquía, ¿verdad? Una ciudad llena de turcos. Vamos a poner Mirna, donde está el hermano José Cruz, que nosotros le ayudamos desde aquí. El único, vamos a decir, de raíces bautistas es él. Allí hay anglicanos, allí hay luteranos. Para él relacionarse con algo parecido al cristianismo, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a esa gente. Incluso el templo que estaban usando para los servicios de la iglesia que le estaba comenzando con los turcos era una iglesia anglicana, porque no había un templo. Entonces el misionero se encuentra con eso, es verdad, se encuentra con esas preguntas de las mismas personas, pero también la soledad. Aquí vino un hermano que llamaba Bracton y dice que él estaba en Indonesia y dice que él hacía que no veía un americano, hacía como 10 años, donde estaba, ¿no? Y dice que de pronto vio un americano, él era un americano, ¿no? Bracton Hunter, ¿te acuerdas que vino aquí? Y dice que vio un americano que caminando por la calle, pero descubrió que era mormón. Y dice que fue donde estaba él y lo abrazó y le dijo, maybe, quizás tú crees que voy para el infierno, ¿ok? Y yo también creo que tú vas para el infierno, pero te quiero dar un abrazo porque me siento solo aquí. Eso pasa. Eso pasa y hay una pared que es la cuestión denominacional, las creencias, eso es verdad. Ahora, yo le voy a ser sincero, yo no creo que eso es un problema para que el Evangelio sea predicado. ¿Por qué? Porque hasta ahora han pasado los últimos 500 años, vamos a decir, y América Latina, el Evangelio ha entrado. Con todo eso de denominación. Usted va al país suyo y usted ve, ahí están los bautistas, ahí están los metodistas, ahí están los presbiterianos, y las iglesias han crecido, y las iglesias se conocen. Yo pienso que eso puede que haya pasado en algunos lugares, pero eso no para que el Evangelio se predique ni nada de eso. Yo fui a Nicaragua, y ahí están los bautistas, tienen un hospital famoso, ¿cierto? En Managua. Todo el mundo va ahí reciben a todo el mundo, católico, de todo. Es decir, la gente no ve tanto el problema. A veces el problema es cuando no hay sabiduría. Y uno se pone como a discutir en la radio. Yo he visto a la gente discutiendo en la radio, de que si los metodistas, que si los presbiterianos. Pero eso es falta de sabiduría, ¿verdad? Ahora, dentro del catolicismo, aunque mucha gente no lo sabe, hay división. Y hay incluso pugnas doctrinales. Las órdenes dentro del catolicismo son maneras y expresiones teológicas diferentes. Como está el protestantismo, dentro del catolicismo las órdenes agustinianas, carmelitas, jesuitas, son órdenes de expresión teológica que difieren unos de otros. Lo único que, tú sabes, nosotros podemos estar de desacuerdo en muchas cosas, menos en que el Papa es el Papa. Que mientras estemos bajo el Papa, están ahí de todo el mundo. Pero hay diferencias teológicas, incluso hay contradicción hasta en la teología católica. Porque San Agustín creía en la predestinación y Tomás de Aquino no creía en la predestinación. Y son los dos doctores de la iglesia. Entonces esta contradicción, tú lo analizas bien la teología. En el Vaticano hay diferentes organizaciones secretas, También. entre ellos mismos, secretas. Pero estamos hablando de lo que es visible. Eso es un poco ya abstracto. Pero lo que es visible, lo que todo el mundo ve. Pastor, estuvo muy interesante el que nosotros hubiéramos tomado las clases anteriormente
de gobierno, de la cena, de la iglesia, para poder entender mejor el ecumenismo. Porque si nosotros tuviéramos esa preparación, es verdad, no podríamos haber, o sea, porque nosotros tenemos una línea, qué sé yo, teológica, como bautistas. Entonces eso nos da a nosotros una cierta una base, como usted dice. Exacto. Ahora mismo, si hubiéramos empezado por aquí, por el ecumenismo, y vamos a dar la cuestión de las clases anteriores después, sería un poquito difícil entender. Ok, hermano, la pregunta era esa sola. Yo sé que la mayoría de ustedes la contestaron. Si alguien quiere añadir algo que no se ha dicho sobre la pregunta esa de los evangélicos y el asunto teológico, puede decirlo. Pero yo que quería hacer una pregunta, era que el ecumenismo no es un preámbulo para que haga entrada al anticristo. En una interpretación bíblica dispensacionalista, ¿verdad? Lo es. Ahora, no necesariamente lo es el ecumenismo, ¿entiendes? Porque la iglesia que creemos que se va a levantar en el Apocalipsis capítulo 17 puede ser cualquier cosa, puede ser la misma iglesia católica, ¿entiendes? Es más, yo he oído ya evangélicos hasta reformados decir, uno de ellos, no sé si ustedes han oído hablar de este hombre, pues murió ya, se llama Robert Schuller. Robert Schuller era un pastor en California, en la Catedral de Cristal. Robert Schuller era reformado. Y yo lo oí decir un día, es hora que volvamos a nuestro pastor, el obispo de Roma. Yo me quedé con la boca abierta. Dije, si Calvino resucita, se muere de nuevo. Porque él es reformado, supuestamente. Es decir, que hay un movimiento que está tratando de, no solamente el ecumenismo de la iglesia evangélica, sino unirse a la iglesia católica. Aquí mismo en Miami, yo conozco pastores que hablan de eso. Un día yo vi un pastor aquí y le preguntaron, ¿por qué usted cree que no se puede unir la iglesia católica y la protestante? Él dijo, el único problema es la Virgen María. Y de cierta forma está bastante correcto. Digo, si se quita la Virgen María, posiblemente se puedan unir muchos protestantes, no quiero decir todos, al catolicismo. Dios santo. Bueno, la Virgen María y lo que es la teología mariana, también incluye eso, ¿no? De la intermediario y eso. Pero puede pasar. En el punto de vista católico, además de la idolatría, también no entra la gracia. La pérdida como que ellos, a mí me da la impresión, a lo mejor no es lo que ellos dicen en el discurso, pero por toda la iglesia católica y todo eso, como que ellos no entienden, a lo mejor lo tienen en el discurso, pero no entienden que la salvación sea por gracia. No. No lo tienen. La iglesia católica cree que la persona se salva creyendo en Cristo y por obra. Es decir, unir eso. Pero tú sabes, ¿no? La teología, cuando tú lees la Biblia, si tú le pones a la gracia una onza de obra, ya deja de ser gracia. No por obra, para No, que pero nadie que se yo me gloríe. refiero con eso, no solo lo de la Virgen María. Porque si no, que tiene dinero, se aprovecha de eso. Sí, pero lo que pasa con eso es que Hacer más obra que hay muchos evangélicos que no conocen ni la gracia, ni predican la gracia. Que te predican una ley, es el salvo por obra. Hay evangélicos aún del mundo carismático que tú lo oyes hablando y la salvación es por obra. O sea, le voy a decir algo. La gente que predica la gracia, que habla de la gracia, son pocos. Bien, está la iglesia bautista en su expresión diferente. La iglesia bautista, no crean que usted conoce la iglesia bautista. La iglesia bautista es un abanico muy grande. En el sentido de que están los bautistas como nosotros del sur, pero hay varios bautistas. Están los bautistas conservadores, están los bautistas calvinistas, están los bautistas del norte, que creen casi lo mismo, pero hay sus diferencias, ¿me entiendes? En algunos puntos. Pero la gente que habla de la gracia son los bautistas en general, ¿verdad? Los presbiterianos conservadores, los reformados conservadores, y de ahí en fuera algunas iglesias independientes, que hablan de lo que es salvación por gracia. Lo demás
Bueno, aquí hay hermanos en la iglesia de nosotros que se están bautizando de nuevo porque vienen del mundo carismático. Y cuando yo le pregunto, ¿y tú te bautizaste por inmersión? Y me dicen, sí. Le dije, ¿y para qué tú te bautizaste? Dice, yo no sé. A mí me dijeron que había que bautizarse y me bauticé. Pero tú no sabes lo que es el bautismo, lo que representa. Nada. Y ahora en el próximo bautismo lo vamos a bautizar. Uno es Carlos. Carlos, el de los CD. Carlos medio pastor. Yo me bauticé, yo era un mujer y yo no sabía ni cómo ir para el cielo. El testimonio, el ministerio mío es cuando la gente se caía contaba bien. Un cliente mío que él es diácono, él no fue diácono en la iglesia. Y hoy por hoy él está contado. Y él dice que él se bautizó igual y fue diácono y toda la iglesia. Que él se bautizó porque había un grupo poniéndose en el agua. Hermano, vamos a tener un momentico de oración, hermano. Quiero oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa que tú nos has permitido venir a esta aula, Señor, para recibir esta enseñanza. Te damos gracias porque tu amor y tu misericordia nos ha alcanzado y nos has dado la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por toda la obra que has hecho y estás haciendo con esta iglesia, Señor. Te encomendamos todo lo que vayamos a estudiar en esta noche, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos recibirlo en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica, Señor. Guía a nuestro pastor para que nos dé la clase, Señor, y ábrenos los sentidos, que podamos escucharla y entenderla, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que mi hermano, vamos a pasar esto rápido hacia atrás. Pastor, una cosita más. Sí. Con respecto al problema teológico según los bautistas, porque realmente los problemas reales planteados son como la sombra del bautismo del gobierno bautista, el que prácticamente está dando la respuesta a todo el problema ecuménico. Entonces, lo que yo no sé, yo tengo un coworker en la compañía que dice que pertenece a la hermandad. Y aquí dice, aquí habla también, dice, como resultado, los evangélicos sospechan que algunos miembros de la hermandad podrían no ser auténticos cristianos. ¿Qué es lo que la hermandad? ¿Dónde está leyendo? ¿Qué es eso? Es la tarea. ¿La tarea que usted hizo? Sí. Ah, la respuesta. Sí. Ah, ok. Oye, si eso no lo escribí yo. Pásamelo para dárselo. Cuando usted contestó la pregunta. Sí. Ok, la pregunta sería si la hermandad es una cosa, una doctrina cristiano o algo así. Bueno, tengo que mirar. Si se está hablando en inglés de lo que son los Brethren, los Brethren es un grupo evangélico muy abierto ellos, ¿entiendes? Que todo el mundo puede entrar a la iglesia, que todo el mundo es parte de esa denominación. No sé si se refiere a los Brethren, eso. Porque a veces entonces traducen las palabras, esto está traducido, todo este libro está traducido. Y a veces el concepto no sé si es el mismo. Señáleme ahí donde usted ponga una marquita ahí para yo mirar. Yo le mando a hacer por email, entonces. No, pero déjame también si quiere. Ok. Bueno, como ven, ya la tarea es hacer el examen intermedio. Argumentos a favor de la unidad de la iglesia. Hermano, déjeme decirle. Estoy un poco en desacuerdo con el libro al final de este capítulo. Y ustedes lo van a notar mientras estamos hablando aquí. Yo tengo la impresión, yo no quiero equivocarme, yo voy a escribir una nota ahí para preguntar, porque a veces yo interpreto las cosas diferentes. Déjame tomar este libro un momentito. Que el autor, ustedes, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos nosotros a debemos decir, a examinar esto. Vamos a ir a la parte, el capítulo sobre los argumentos. Por ahí, a 147 dice criterios de elección. La página 1147.
Ay, qué bueno que algún día tú me dices eso, hermana, qué bueno. ¿Eh? Quiero, te tengo preparado, que también ahí. No, eso se apaga, por eso está 70. Ok. Aquí al final, el autor hace yo pienso que está explicando lo que él cree sobre esto, porque aquí, antes de hablar del ecumenismo, yo tuve la impresión, leyéndolo aquí, que él abogaba por el ecumenismo. Esa es la impresión que yo tuve. Ahora, puede ser que yo esté equivocado o no. Puede hacerlo, ¿entiendes? Si el ecumenismo fuera un ecumenismo diferente al que hemos oído, bueno, ahora, ¿qué cosa estamos hablando? ¿De qué unidad estamos hablando? Pues hay que definir bien las palabras. Es decir, que los cristianos necesitamos estar unidos. Eso me pregunto, ¿verdad? Pero que los cristianos necesitamos una jerarquía que gobierne las iglesias evangélicas, eso es un problema. Ahora, que nosotros podemos hacer proyectos de unidad. Es decir, yo puedo unir con la iglesia pentecostal que está en la iglesia y decirle, mira, vamos a ayudar a las personas que están aquí con problemas no tienen seguro médico. Vamos a poner aquí un móvil de eso, un health móvil, una clínica móvil de esa. Y nosotros vamos a pagar la mitad, ustedes pagan la mitad. Eso es un esfuerzo comunitario que da buen testimonio. Pero eso no tiene nada que ver con las cosas internas de ellos allí, nosotros aquí. Pero depende de qué hablamos de unidad, ¿sí, hermano? La unidad, pero la creencia difiere. Lo que pueda creer ellos sí, o lo que pueda creer uno. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Que nosotros, por ejemplo, yo recuerdo algunas iglesias bautistas que participaban de una campaña de evangelismo junto con otras denominaciones. En esas campañas de evangelismo se unían metodistas, presbiterianos y todo. Ahora, ese tema era la crucifixión de Cristo, el tema de la predicación, que todo el mundo coincidía. Salvación a través de creer en Cristo. Y esas campañas daban buen testimonio a la comunidad. Ahí estaban metodistas, bautistas, presbiterianos, todo el mundo. Es decir, ahí no se hablaba de eclesiología, gobierno de la iglesia, ¿verdad? Ni de la cena del Señor, ni nada de eso, porque hay puntos de diferencia. Pero la mayoría de todas estas iglesias coinciden en la cruz de Cristo, en la salvación a través de la cruz. Ahora, pero cuando aquí habla de ecumenismo, la definición de ecumenismo aquí es una cosa diferente. Aquí estamos hablando de una jerarquía que prácticamente gobierna a los que son parte de ese grupo, como una denominación. Pero bueno, yo no voy a decir que el hermano dice eso. Yo pienso que al final él trata de aclarar lo que él cree. Y por eso él quería leer los puntos, los criterios de acción. Por eso yo creo que lo hace para que no haya confusión. ¿Alguna de ustedes tienen esa página ahí? ¿Qué página es? Es la 1147. Si alguien puede leer donde dice criterios de acción, a la vista de la oración. A la vista de la oración de Cristo por la unidad de sus seguidores, ¿cuál debería ser nuestra postura? Incluiremos el capítulo sobre la unidad de la iglesia con varios criterios. Número 1. Tenemos que darnos cuenta de que la iglesia de Jesucristo es única iglesia. Todos los que estamos relacionados con el único Salvador y Señor somos sin duda parte del mismo cuerpo espiritual. Eso lo pueden encontrar en 1 Corintios. Número 2. La unidad espiritual de los creyentes debería mostrarse o expresarse con la buena voluntad, la comunión y el amor de unos a otros. Deberíamos emplear cualquier medio legítimo para confirmar que somos uno con los cristianos que están orgánicamente separados de nosotros. Número 3. Los cristianos de todos los tipos deberían trabajar juntos siempre que fuera posible, si no se compromete ningún punto esencial de la doctrina o de la práctica. Deberían unir sus fuerzas. En otras palabras, es importante que haya ocasiones en las que los cristianos dejen a un lado sus diferencias. La cooperación entre cristianos da un testimonio común al mundo y es una gestión fiel de los recursos que se nos ha confiado.
Número 4. Es importante delinear con cuidado la base doctrinal y los objetivos de la comunión. El objetivo original de la Conferencia Misionera Mundial de 1910 en Edimburgo ha sido, como el propio Visser Hotz reemplazada por otras preocupaciones. No obstante, la ejecución de la Comisión de Cristo sigue siendo la tarea principal de la Iglesia. En consecuencia, es difícil justificar que se comprometa tiempo, personal y finanzas en actividades que contribuyan, al menos indirectamente, a la evangelización. En otras palabras, un regreso a los objetivos originales del movimiento ecuménico no debería ser nuestro objetivo, porque no todo el que dice Señor, Señor es realmente uno de los suyos. Claro, no, pero él está aclarando su punto de vista, es lo que estoy diciendo. ¿Por qué él aclara eso? Porque si usted lee el capítulo anterior, las páginas anteriores, da la impresión que él aboga por el ecumenismo, que de cierta manera él aboga aún. Ahora allí estaba diciendo que sería bueno que se dejaran las diferencias y se unieran. Claro, pero la pregunta es bien sencilla. ¿Cómo? No hay cómo. ¿Verdad? Con el concepto, por ejemplo, nuestro de gobierno de la iglesia, ¿cómo? No hay cómo. Tiene que convertirse Con el concepto nuestro de la cena del Señor, de que la cena del Señor es un ¿qué? Un símbolo. ¿Cómo? ¿Se da cuenta? Ahora, si echamos todo eso por un lado y no creemos en un gobierno congregacional, no creemos en la cena como una memorándum, ¿verdad? Como en memoria de Cristo solamente, entonces ya se están echando a un lado puntos doctrinales. Porque a mí me parece que en este caso, por lo menos por lo que yo interpreto, que él no está abogando en contra por la forma jerárquica, sino porque no estemos todos dentro de la misma doctrina. Pero él no apunta directamente a que sea precisamente por el no tener una jerarquía, sino, pienso yo, por lo que él lo pone así, como que queda abierto, no menciona en ningún momento que sea por eso, sino que sea porque no estemos unidos creyendo en una misma cosa. Bueno, de todas formas, si ustedes leen todo el capítulo, yo pienso que en algunos lugares aquí me da la impresión, ¿me entiendes? Y aún a la conclusión esta que él hace, como si se pudiera hacer esto, si se pudiera echar a un lado, si no se pudieran pisotear las doctrinas de los grupos, pero, tú sabes, sigue por supuesto, tiene 8 puntos. Hay que empezar por pero lo vamos a leer los 8 puntos. Pero le digo, por si acaso usted va a chequear ese capítulo en algún momento y usted dice, bueno, aquí nosotros debemos de ser una iglesia ecuménica. Tenga cuidado con eso. Eso no es lo que yo creo. Ni creo que él lo está empujando. Aunque hay momentos que yo tengo así como una duda que él está diciendo que sí, que es una buena idea participar del movimiento ecuménico. A ver, hermano, digo. Pastor, a veces he escuchado a pastores que le dicen a los católicos, nuestros hermanos católicos. ¿Eso es correcto o es por amistad o por tratar de...? Hermano, mire, yo le digo, uno tiene que tener sabiduría, ¿me entiende? Porque yo no le llamaría así, aunque de cierta forma nosotros somos hermanos, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿en qué sentido? Hermano en Cristo, porque él cree en Cristo. Bueno, yo no sé hasta qué punto ellos creen en Cristo como creemos nosotros. Es decir, yo he visto católicos hablándome de todo menos de Cristo. Yo estaba hablando con una señora que enseñaba catecismo y me dijo, yo le dije, ¿y usted cómo usted piensa que va al cielo? Y me dijo, bueno, yo fui bautizada, fui confirmada, yo me casé, y me empezó a hablar todo. Y aparte de eso, yo visito no sé qué cosa, un lugar de ancianos. Todo lo que me dijo fueron obras. ¿Right? Y entonces yo le digo, venga, señora, ¿y Cristo dónde está?
No, Cristo, eso es muy bueno, sí, eso. Cristo también. También. Y pues mire, yo voy a decir algo. Como una opción. Es una fórmula de evangelismo. Como una opción. Y le dice, mira, Cristo, ¿verdad? Más nada igual a salvación. Para mí esa es la fórmula del Nuevo Testamento. Yo no necesito nada, más que Cristo. El sacrificio de Cristo, más nada, salvación. Ahora, si tú me vas a poner todo aquí, más Cristo, y el mensaje de la cruz y de la gracia se echó a perder todo. Entonces, por eso es difícil poder decir eso que dice usted. La persona es un hermano en Cristo. ¿Bueno? Pero están los hermanos hispanos, ¿verdad? Y están los hermanos anglos, y están los hermanos negros, se llaman hermanos entre ellos. Nosotros todavía nos llamamos hermanos. Ahora, cuando hablamos de hermanos en Cristo, había que mirar ahí. Pastor, quería decir referente al ecumenismo. Se dice que no, la profecía de los últimos tiempos habla de que tiene que formarse, es decir, que va a haber una religión que va, mundial. digamos, mundial, sí, o sea, va a haber un personaje, ¿verdad?, que es el falso profeta, que es el que va a estar dirigiendo, es decir, la religión a nivel mundial. O sea, que esto del ecumenismo es parte de los últimos tiempos, porque tiene que formarse esa unión. Pero ya esa unión puede ser que no Tiene que formarse una unión en los últimos tiempos, donde realmente, es decir, cuando no estemos nosotros aquí, o sea, los evangélicos nacidos de nuevo, los cristianos nacidos de nuevo, los cristianos nacidos de nuevo, o sea, que partamos de este mundo, todo el resto que se queda, o sea, va a llegar a formarse realmente la así llamada mega iglesia, y va a ser regida por un personaje, el falso profeta, lo dice el Apocalipsis. Claro, pero eso, miren, eso puede haber estado ocurriendo hace tiempo. El hecho solamente de la formación de la Iglesia Católica, y usted tiene elementos ahí para ese punto doctrinal. Es más, si usted lee los libros de interpretación del Apocalipsis, un hombre famoso que había aquí, llamado Domingo Fernández, una interpretación del Apocalipsis, él, y, óigame, yo le digo la verdad, yo estudié a Domingo Fernández mucho y lo conocí personalmente, él predicó aquí en la iglesia de nosotros. En el libro de Apocalipsis usted lee el capítulo 17 y ahí hay una descripción que se parece igualito a la iglesia católica, ¿entiendes? Que es una religión, ¿verdad?, organizada, que va a representar al diablo, ¿no? Ahora, ese ecumenismo es parte de, posiblemente, no hace falta que venga ningún ecumenismo, solamente con la Iglesia Católica ya es suficiente. Ahora, eso no quiere decir que dentro de la Iglesia Católica no van a haber personas que van a ser salvas. ¿Entiendes? Yo conozco gente que ahora mismo están en la Iglesia Católica que han conocido a Cristo y están ahí con una labor evangélica. ¿Entiendes? Porque ellos me dicen, bueno, si yo salgo de ahí, ¿quién le predica a ellos? A esa gente. Claro, las personas cuando conocen el Evangelio de verdad no pueden estar delante de una imagen. Claro. Ni pueden estar adorando a María, ni orándole a María, y todas esas cosas, ¿no? Así que eso choca con la creencia bíblica. Eso es verdad también. Pero algunos tienen en su mente que ellos son misioneros para los católicos. Como es misionero para los budistas, como es misionero para los musulmanes. Pastor, yo oí en la radio al padre Alberto cuando yo venía de mi escuela, hace años ya de esto. Y yo me acuerdo una vez que una señora llamó y le preguntó al padre Alberto que a qué virgen era correcto orarle. Y él respondió que se le ora al Padre, porque se va al Padre a través del Hijo. Yo me quedé sorprendida. Sí, señor. Le dijo, sí, se va al Padre a través del Hijo. Se le ora al Señor. No le dijo ni a María ni a... Bueno, eso es muy importante que usted lo diga, porque en la teología católica... No era antes que lo votaran todavía. Sí, sí. No, yo lo recuerdo, yo sé que eso, él hablaba así. Y había que oírlo bien. ¿Entiendes? Miren, esto es como todo en la vida. Si usted de Jehová, tocan la puerta suya y le dicen a usted, nosotros somos cristianos. Usted le pregunta, ¿usted cree en Cristo? Y dice, sí. Pero bueno, para no entrar en los detalles, nosotros somos cristianos. Ellos antes no decían que eran cristianos.
Ellos decían que eran testigos de Jehová nada más. Ellos son cristianos y ellos creen en Jesús. ¿Verdad? Claro, como usted sigue ahondando. En el catolicismo pasa algo parecido. El catolicismo siempre ha creído en Jesús. ¿Verdad? Siempre ha creído. Nadie puede negar eso, sería negar la historia, negar una serie de cosas. Lo que pasa con el catolicismo es que hay doctrinas que son la base del catolicismo, que nunca se cambiaron. Por ejemplo, uno de los problemas de Martín Lutero con el catolicismo tenía que ver con las escrituras. ¿Qué cree un católico sobre las escrituras? Oh, la Biblia es un buen libro. El católico no le va a decir a usted que la Biblia no sirve. No, la Biblia es un buen libro. Pero nosotros tenemos aquí la tradición, ¿verdad? Arriba la Biblia. Y nosotros tenemos aquí la opinión de los concilios sobre ese tópico. Y tenemos la opinión del Papa. Entonces, todo lo que la Biblia dice tiene que someterse a lo que dice el Concilio de Trento, a lo que dice el Concilio de Greta, de Cratense, y lo que dice el Papa. Al final, la Biblia queda relegada a ¿entiendes? Entonces ese fue uno de los problemas de Lutero con ellos. Eso es uno. Y la cuestión grande, que alguien, lo que mencioné ahorita aquí, sobre la Virgen María. Ok, es verdad que muchos católicos oran al Padre en nombre de Cristo y todo eso, pero en la doctrina católica, María sigue siendo una intermediaria entre el Padre y nosotros. ¿Entienden? Aunque el Padre Alberto lo diga, ¿qué dice el Papa? ¿Verdad? María todavía es intercesora. ¿Qué cosa es el Ave María? Ave María ruega por nosotros. Pero María es intercesora, María es mediadora. Y ahí choca completamente con la doctrina de que Cristo es el único mediador. ¿Entiendes? Entonces, él dijo eso y sonó muy bonito a los ojos nuestros evangélicos, ¿no? Pero eso no es toda la verdad. Toda la verdad está en los canos católicos, donde María es mediadora y sigue siendo mediadora. Y ellos dicen, no, nosotros no adoramos, nosotros honramos. O veneramos, dicen. O veneramos. Veneramos, no. Pero al final, si usted lo analiza bien, María es un ser divino. Pues María pueden orarle en diferentes partes del mundo. Si María está en todas partes del mundo, entonces, como Dios. Si uno en África, uno en América. Ellos hablan más de María que de... Entonces sí suena, y yo creo que es una estrategia para captar gente de las iglesias evangélicas. Yo estuve ahí en la comunidad haitiana hace 2 o 3 semanas. Y el pastor de la iglesia donde yo estaba, que tengo que hacer un estudio ahí, me dice, no, pero la iglesia católica nuestra no es la misma de antes. Cantan los mismos canciones de nosotros, de la iglesia. Y invitan a la gente a recibir a Cristo. Y digo, ¿cómo? Sí. Es decir, cuando tú le dices a uno de ellos, ¿tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Dice, no, ya yo lo recibí en la iglesia católica. Y cantan cuán grande es Él, en la cruz y todo eso. Entonces, indiscutiblemente, hay un cambio de estrategia grande, ¿no? Pero, es como cuando te venden un producto a ti. Ok, a ti te vendieron el carro, pero ¿qué te dicen a ti la gente que sabe? ¿Lee qué cosa? La letra chiquita. Ahí tienen que leer eso. Y esto es lo mismo. Bueno, de lobo un perro. Sí, bueno, hay avance. De cierta forma hay avance que se pueda predicar a Cristo. Aquí había un hombre que se llamaba Manzanar también, ¿no? Un sacerdote en West Palm Beach. Y también predicaba así. Pero la gente cuando salía por la radio le preguntaban, ¿y María todavía es mediadora? Sí, claro que sí. ¿Hay purgatorio? Sí, hay purgatorio. Si la doctrina básica del catolicismo está ahí. Eso no se cambia. Pero eso es verdad que usted dice y yo lo he oído. Y de cierta forma me alegra, porque dentro de la oscuridad, que alguien me diga Cristo es el único Salvador y hay que orar al Padre, bueno, algún alma dice, wow, voy a leer la Biblia, ¿no? Pero hay quien piensa que solamente los cristianos, bautistas, metodistas van a ser salvos y que los católicos no van a ser salvos. Y yo digo, los católicos que creen que Cristo es el Salvador.
Exacto. No se llaman por ser católicos. Los católicos que entiendan que el Evangelio es por gracia, ¿no? Y normalmente cuando la gente recibe eso, ¿entiendes? Empieza como a chocarle todo lo otro, ¿entiendes? Porque ya las novenas no tienen sentido, ya la confesión no tiene sentido, ya la opinión del Papa prácticamente no tiene sentido, ¿verdad? Pero yo sí conozco, y eso fue lo que dijo ahorita, de personas que están dentro de la Iglesia Católica y que yo le hago preguntas sobre la salvación y me contestan bien. Y a veces me contestan mejor hasta que alguna gente de aquí de la Iglesia Bautista. Y yo le hago la pregunta obvia, bueno, y tú dices, bueno, yo tengo aquí una misión. Pero han creado tantas vírgenes. Sí. Ahí, No, eso tiene su cosa y su explicación, sí. Pero le digo, lo que mi hermana está diciendo es que es verdad que no podemos ser como una especie de jueces, ¿no? Y de fanáticos de hacer cosas que lo hicieron ellos también. Pero, por ejemplo, ellos persiguieron a los que no eran como ellos. Entonces uno de cierta forma se está repitiendo la historia. No, al condenar eso. Yo siempre digo, tú crees en Cristo para tu salvación, pero no crees en más nada para tu salvación. Si tú me crees eso, sí. Ahora si me dice no, María, María no. Cristo plus nothing. You're safe. Ahora, en la lectura de la Escritura se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Y eso, pero es verdad, es así, no podemos, igual que por ejemplo esas iglesias que no son, que no creen exactamente como nosotros, si hay una fe genuina en Cristo, ¿verdad? Ahora, yo siempre pienso que la gente que encuentra al Espíritu Santo, que conoció a Cristo, tiene el Espíritu Santo, es como dice un pastor, dice, cuando usted le da un camión, si usted le da un camión de pronto en la calle, usted no va a lucir así como estoy yo, ¿verdad? Usted tuvo un cambio. Y eso pasa así, que nació de nuevo, tiene un cambio y está buscando agradar al Señor y lo que dice la palabra. Okay. Argumentos a favor de la unidad de la iglesia que enseña la Biblia. Bueno, aquí dice que el pasaje más grande que existe es Juan 17, verso 20. ¿Alguien me puede leer ahí? Que es un versículo bíblico, Juan 17, 20. Pero no ruego solamente por esto, este es Jesucristo orando por los apóstoles, por sus discípulos, sino también por los que, ahí le pasa por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Así que es una oración que llama ¿qué? A la unidad. Uno. Ahora, yo cuando estaba leyendo este capítulo, la primera parte, y le voy a ser sincero, estuve tentado a eliminar esta parte. Pero después dije, bueno, pero es verdad que la iglesia necesita unidad. Aún la iglesia local. Porque en la iglesia local no tenemos unidad entre nosotros. Nosotros no podemos ir muy lejos. ¿Verdad? Pero ¿por qué usted cree que ahí está hablando de la unidad de la iglesia local o de la unidad de la iglesia local? No, ahí está hablando de los cristianos. De los cristianos. ¿Entiendes? En general. Pero yo pienso que la unidad en la iglesia local es muy importante. Por eso es que tenemos que hablar de eso. Aunque yo no esté de acuerdo en que yo pueda comulgar, ni yo voy a ir a una iglesia católica a tomar la hostia, ¿verdad? Ni nada de eso. Ahora, le voy a ser sincero, yo no creo en el bautizo de niños. Yo pienso que eso es antibíblico. Pero si a mí me invita un familiar mío para que vaya al bautizo de niños, digo, mira, yo no creo en eso. Y la Biblia dice que eso está mal. No, pero yo quiero que tú vayas porque tú eres muy amado por mí. Yo, bueno. Ahí. ¿No? Es decir, uno tiene que tener sentido común, ¿verdad? Igual que queremos que ellos vengan aquí. Yo voy si tú vas, si tú vienes. Ahora, yo le explico bien, yo no creo en el bautizo de niños.
Yo creo que el bautizo de niños no es bíblico, etcétera, etcétera. Pero yo voy. Bueno. Igual que, no, se va a casar la iglesia católica. Yo voy. Sí, no podemos cerrar la mente completamente y volvernos testigos de Jehová de pronto. Los testigos de Jehová no entran al templo, no sé si ustedes saben eso, a ningún templo. Ni católico ni protestante. Que no puedo llegar a ese extremo. Pastor, yo tengo una sobrina que se casó con un judío y el niño... Ahora, perdón, contigo, yo no asisto a una iglesia que estén casando, es decir, yo no asisto a una boda de gente homosexual. Yo no asisto a eso. Aunque se me arrodillen, que vaya y todo eso. Y eso debería. Y eso menos. Pero bueno, lo que quiero decir, hay que tener su sentido común, ¿no? Pero para ellos eso es importante, y eso son cosas prácticamente familiares, tradicionales, qué sé yo, y me abre una puerta para yo presentar el Evangelio. Claro. Hay que tener cuidado con eso. Sí, hermano, usted... Tengo una prima que se casó con un judío, tuvieron un niño y bautizaron al niño por la iglesia judía y por la iglesia católica. No completo, ¿eh? Por si acaso. La argumentación teológica más profunda de Pablo a favor de la unidad de los creyentes probablemente la encontramos en Efesios y Colosenses. Entonces aquí habla de algunos versículos, Colosenses 1 al 3. Un pasaje que empieza con una nota soteriológica, es decir, de salvación. La palabra soteriológica quiere decir de salvación. Y después cambia a la obra creadora de Dios. Pablo declara que Cristo ha creado todas las cosas. Y en Él todas las cosas subsisten. Esto lo estamos estudiando domingo por la noche. Esto significa que Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y ahí está hablando no de las iglesias, sino de la iglesia. Alcanza el clímax en los versículos 19 y 20 porque el Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, sí, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, la sangre de su cruz. El objetivo de Cristo es reconciliar todas las cosas con Él, todas las cosas, incluida la iglesia. Se unirán a Él. Pablo tiene este fin en mente cuando ruega en 3, 14, 15, sobre todo vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios os gobierne en vuestros corazones, para que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Entonces, aunque nosotros creemos en la participación y en la autonomía de las iglesias, nosotros creemos en un solo cuerpo. Es decir, que hay una sola iglesia. ¿Verdad? Pero esa iglesia está representada o manifestada en congregaciones locales. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, es un testimonio de la iglesia local. Hay 7 iglesias que se mencionan en diferentes lugares. Y se habla de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Tiatira, varias iglesias. Sin embargo, aquí está hablando de una iglesia. ¿Cómo uno reconcilia eso? Hay un solo cuerpo de Cristo en una iglesia que se manifiesta en iglesias locales. Y eso está en el Nuevo Testamento constantemente. Pastor, busqué la definición de la palabra esa que nunca había visto. ¿Cuál? Soteriológica. Y encontré que dice que estudia la salvación de las almas por intervención de Jesucristo. Exacto. Soteriología es salvación. Yo dije algo de eso. ¿Crees? No, Lo dijo ahorita. Sí, soteriología, igual. Esas son palabritas teológicas. Pero es bueno saberlo, porque ustedes son teólogos. ¿Verdad? El que estudia la teología, ¿qué cosa es? Estamos en eso. Consideraciones prácticas. Un testimonio y una eficacia común, varias consideraciones prácticas como argumento. Eso es un título, un testimonio y una eficacia común, varias consideraciones prácticas argumentan a favor de la unión cristiana. Todo es un título. Una de ellas es el testimonio común que puede presentar un grupo muy unido. Es decir, es verdad que la unidad de la iglesia es un testimonio al mundo, ¿verdad? Como es el ejemplo que estábamos poniendo ahorita. Cuando nosotros nos unimos como cristianos, damos una buena impresión. También como si es un mal testimonio, que las iglesias empiezan a pelearse.
por cuestiones doctrinales y cosas de esto. Eso es para algo local aquí. Aquí había un hombre que está preso, Garnicki, no sé cuántos ustedes se acuerdan de Garnicki. Garnicki cogía, sacaba las vírgenes para ir para acá y yo, y cogía un martillo y empezaba, esto es del diablo, ¡pam! Y hasta el canal 23 aparecía ahí, 51 y qué sé yo, y salía por la radio, y salió el fusteo y dice, caballero, pero ese hombre, cójanlo preso, háganle algo, ese hombre está rompiendo las vírgenes. Yo no sé cuál es el propósito de eso, pero aunque nosotros no creemos en eso, eso para mí no tiene sentido. Porque usted lo que está haciendo es ofendiendo a la gente. ¿No? Pero aquello era lo más grande, eso es un show grande. Rompiendo vírgenes con un martillo ahí en la calle 8. Ahora, no, pero esa es una buena estrategia para orientar a la gente del cristianismo, de los evangélicos, porque realmente lo que dicen, mira los evangélicos, exacto. Entonces yo soy una vieja que tengo una pila de vírgenes aquí en la casa y veo a Garnicki con eso. Ay, Dios mío, ese hombre es del diablo, qué sé yo. Eso es lo que ella piensa. Entonces yo llego y le toco a la casa y me dice, ¿usted es evangélico? Y dice, sí, dice, váyase, yo tengo una cara con usted. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque esa mujer me asocia a mí con eso. Entonces nosotros tenemos que cerrarnos la puerta. Mira, nosotros usamos aquí evangelismo explosivo. Una de las cosas de evangelismo explosivo es, usted llega a una casa, aunque tenga San Lázaro que llega allá arriba, usted no tiene que hablar de San Lázaro, déjelo tranquilo ahí. No, porque mire señora, eso es del diablo. ¿Ustedes saben quién hacen eso? Los mormones. Los mormones llegan con un machete y comienzan a decirle, eso. Ajá, ok. Yo pienso, y la Biblia nos dice a nosotros, que cuando las personas nacen de nuevo, Él solo va a salir de eso. El Espíritu Santo se lo va a revelar. Es decir, usted no tiene que ser el Espíritu Santo. Lo que hacemos, si hacemos eso, es cierra la puerta emocionalmente. Dice, él me viene a criticar aquí, él piensa que sabe más que yo, papá, y no me oye el Evangelio. Le predico el Evangelio, me voy, mañana lo veo aquí en la iglesia, sigue con el San Lázaro, pero él lo va a sacar. Porque el Evangelio tiene poder. Ahora, la iglesia, cuando da un testimonio de unidad, indiscutiblemente que ayuda, es un testimonio práctico. La compañía de creyentes tiende a crecer cuando su testimonio se unifica, mientras que puede haber un efecto negativo o neutralizador cuando compite o se critican entre sí. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Y una crítica de la gente inconversa, no solamente de otras religiones, es que los cristianos están divididos. ¿Verdad? Es decir, que yo no consigo nada criticando a la gente. Ahora, yo tengo que predicar el Evangelio, y cuando estamos en un contexto así de creyentes, claro que se puede hablar de eso. Y claro que hay que instruir a las personas. Pero en un lugar público, yo pienso que es contraproducente. Entonces, entramos aquí en la tarea que ustedes tocaron algunos temas planteados por los evangélicos sobre el ecumenismo. Ya se habló bastante del problema teológico. Vamos al problema eclesiológico. En la tarea se habló del problema teológico. En cierto sentido, este tema es meramente una subdivisión del tema teológico. Los evangélicos no consideran la unión con grupos que no compartan su doctrina de la iglesia. Y no obstante, en cierto modo, aquí se está planteando unas cuestiones de carácter más amplio. Los evangélicos insisten en que haya un acuerdo básico en lo que hace de una iglesia. Importantísimo. ¿Qué cosa es una iglesia? Porque, por ejemplo, una gente reunida en un lugar no es una iglesia, ¿verdad? Para que sea una iglesia, ¿qué tiene que haber pasado? Todos tienen que tener un mismo pensamiento de iglesia. No, primero, antes de eso, para que sea una iglesia, ¿qué tiene que haber pasado a la gente? La conversión genuina. Conversión.
una conversión, ¿verdad? Tengo un nuevo nacimiento. Y puedo tener una multitud y no tener iglesia, ¿verdad? Y pueden cantar y todo, pero eso no es una iglesia. Uno. Segundo, tiene que, después que la gente cree, ¿qué hace? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Y que después qué? Y tiene que bautizarse. Es decir, parte de ser parte de esa iglesia es creer en Jesús y bautizarse, ¿no? Entonces, es muy importante que expliquemos lo que es una iglesia, que estemos de acuerdo con una iglesia. ¿Ve? Eso choca con muchas de estas denominaciones que estamos hablando aquí. Por ejemplo, la misma iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana tiene un concepto del pacto ese, que los niños son bautizados porque entran al pacto. Son parte de la iglesia. Y son parte de la iglesia. Entonces el bautista dice, bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Si la Biblia habla de que la persona tiene que creer para ser bautizado y ser parte de la iglesia. Entonces, el hecho este mismo del problema eclesiológico hace que esta cuestión del ecumenismo no trabaje mucho en lo que son los grupos conservadores que queremos establecer una iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, yo le voy a decir algo, ¿no? Por esto que yo estoy hablando aquí, murieron miles de gente. Esto nosotros lo estamos hablando aquí hoy como una cosa, una enseñanza, pero por esto que estoy hablando aquí, murieron gente. ¿Entienden? En la misma reforma murieron personas. Y no necesariamente de los reformadores, sino de los que incluso estaban en contra de lo que los reformadores decían. Porque, por ejemplo, los mismos anabautistas no estaban de acuerdo con el concepto de iglesia de los reformadores. Y los reformadores los persiguen a ellos. Y murieron miles y miles de anabautistas por creer que la iglesia estaba formada solamente de gente regenerada. Y que el bautizo era solamente para los que creían. Y eso le costó caro. Eso lo hemos hablado aquí en otra ocasión, creo. Sí. Pero ese problema eclesiológico es un obstáculo. Este es el problema metodológico, que es más bien una cosa del sentido común. Como la razón principal para fundar el movimiento ecuménico era superar las dificultades de un testimonio dividido, es realmente importante la pregunta 35 de Montgomery. La iglesia pragmática planteada por los evangélicos. ¿Realmente cuánta eficacia tiene el movimiento ecuménico en la evangelización del mundo? Esa es una gran pregunta. Estamos hablando de la parte metodológica, es decir, de cómo nosotros vamos a hacer la forma de evangelizar al mundo. En el mundo ecuménico, en ese movimiento ecuménico, ¿cómo ellos dicen que se va a hacer? Y aquí viene la pregunta esta. ¿Realmente cuánta eficacia tiene el movimiento ecuménico en la evangelización del mundo? Harold Lindsay ha señalado que el United Church of Canada, Iglesia Unida de Canadá, se caracterizó por una membresía decreciente, una reducción de misioneros al tiempo que otras denominaciones mostraban crecimiento y progreso en esta área. Dado el origen del movimiento ecuménico, su fracaso en el área de las misiones es particularmente significativo. Los evangélicos han criticado con frecuencia el Consejo Mundial de Iglesias por este tema. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Cosa tan contradictoria, porque si supuestamente es para unir, y en la práctica eso no es lo que... Sí, pero aquí es donde viene el asunto. Como queremos unir diferentes grupos que nos hacen énfasis en la regeneración, ¿verdad? Que sí, que usted puede ser parte de la iglesia, aunque sin ser regenerado, no hay urgencia para predicar el evangelio. ¿Entiendes? Entonces, si la iglesia no tiene urgencia para predicar el evangelio, ¿qué pasa? No lo predica y por lo tanto no hay gente que va a creer. Misiones se va para abajo. ¿Entiendes? La vena aorta, la arteria aorta de una iglesia es predicar el evangelio. Una iglesia que deja de predicar el evangelio deja de existir. No deja de existir mañana, pero eventualmente deja de existir. Aquí ahora nosotros cancelamos todo lo que es evangelismo en esta iglesia. Entonces, la iglesia no va a desaparecer mañana, pero dentro de 5 años aquí quedarán 50 personas.
¿Entiendes? Se van quedando los más viejitos, se mudan, esto, lo otro, porque la urgencia de que la gente va a ser salva cuando se predica el Evangelio es lo que empuja a que las misiones salgan también. ¿Cómo usted se va a ir a un país árabe si usted cree que la gente son salvas porque los bautizan? Para eso yo voy y los bautizo y ya. Crees en Cristo, no importa si nació de nuevo o no. O como la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica cree en la salvación universal. A la Iglesia Católica todo el mundo se va a salvar. Entonces, ¿qué me empuja a mí a ir a esos lugares? ¿Se da cuenta? No tiene sentido. Evangelismo y misiones se han pagado. Y por lo tanto decrecen y se mueren. Es el mismo concepto de salvación, es el mismo que tienen los testigos de Jehová. O sea, que ellos se van a salvar ellos solos. No, la Iglesia Católica cree en la salvación universal. Todo el mundo. Todo el mundo. No solo los católicos, no es que solo los católicos. No, ellos creen que, claro, usted tiene que ser católico aquí en la tierra, pero acuérdense que el católico cree en una segunda oportunidad. ¿Entiendes? Por lo tanto, el purgatorio, el limbo para los niños, todo eso es un lugar donde si usted no hizo cosas demasiado malas, usted va al purgatorio. Y ahí se le predicará el Evangelio para que usted se salve. Oye, Pastor, y los judíos leímos en la Biblia que van a ser salvos, pero los que ya murieron. los que ya murieron entonces hasta ahora, hasta hoy. Los judíos, igual que en el tiempo de Pablo y de Pedro, están oyendo el Evangelio, ¿verdad? Conforme usted oyó el Evangelio, en su casa, no sé cómo usted lo oyó, o yo, o todos los que estamos aquí, los judíos oyen el Evangelio. Por la radio, por la televisión, por los amigos. Es increíble cómo oyen el Evangelio. Los judíos tienen el mismo camino para ser salvos que nosotros. Es decir, no hay un shortcut para los judíos, y para nosotros hay otro. ¿Entiende la idea? Jesucristo es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Pero ellos no aceptan a Jesucristo. Pero no se acuerda que buscamos la Biblia que dice que todos los judíos serán salvos. Al final del tiempo va a haber un avivamiento. Ahí porque ellos son En ese momento. Ajá, los que ya murieron que no aceptaron a Jesucristo. Igual que los gentiles que no aceptaron a Cristo. Igualito. Exactamente igualito. Pero en ese pasaje, creo que en Romanos 11, habla de ese momento. ¿Entiendes? Que entonces todo Israel será salvo. Ahora, todo Israel no necesariamente está hablando individualmente cada judío, ¿entiendes? Sino todo Israel como nación, como su mayoría. Porque siempre va a haber gente que va a rechazar al Mesías, ¿no? Aunque sea el tiempo que sea. Entonces tenemos el problema que plantean los evangélicos, el problema teleológico. El problema final que plantean los evangélicos cuando evalúan el ecumenismo es lo que Steph, es un autor, denomina el problema teleológico. ¿Cuál es el fin último del movimiento ecuménico? Es la fusión orgánica de todas las denominaciones en una superiglesia. Una pregunta. Los líderes del Consejo Mundial han declarado de forma repetida y enfática que ese no es su objetivo. Las denominaciones individuales persistirán y mantendrán su integridad. No obstante, Steph, el autor, ha reconocido o ha recogido una lista de impresionantes declaraciones de otros líderes del movimiento ecuménico sobre que se debe buscar y conseguir la unión orgánica de las iglesias. En otras palabras, se dice una cosa y en la práctica es otra. Es decir, el movimiento ecuménico busca que el movimiento ecuménico tenga, las iglesias tengan un control jerárquico, que no sea una iglesia orgánica. ¿Qué significa eso? ¿Unión orgánica? Sí, así mismo, lo que dice ahí. Dice, al final dice, Steph ha reconocido una lista de impresionantes de la declaración de otros líderes del movimiento ecuménico sobre que se debe buscar y conseguir la unión orgánica de la iglesia. En otra palabra, que sea una sola iglesia. Sí, una sola iglesia con un solo representante. Sin embargo, ellos dicen que no, que ellos no creen eso, que ellos no predican eso. Entonces, ese es el problema teológico. Lo que se está proyectando, lo que se está diciendo, es completamente errado. Es decir, porque, imagínate, otra vez, una gente como
las iglesias independientes, los bautistas. ¿Cómo tú metes a un bautista en ese saco? O los reformados también. Reformados conservadores, o reformados más liberales que los católicos. Porque dice, si se produce una fusión completa, podría suceder algunos resultados desafortunados. La membresía de las iglesias podrían carecer de sentido. Robert Handy ha observado que el deseo de una unión organizativa total inevitablemente plantea nuevamente la cuestión de quién es un hereje. El que no es de nosotros, ese es hereje. En el esfuerzo de dejar al lado los aspectos más duros de la cuestión, mientras que se presiona para realizar una unión organizativa total, los criterios para ser miembro se rebajan a la naturaleza de la iglesia, y la naturaleza de la iglesia puede efectivamente estar bajo mínimos. Un problema adicional de una superiglesia de este tipo es que sería considerada, por así decirlo, el guardián exclusivo de la cristiandad. Es otra vez, es la misma idea, una iglesia católica, pero evangélica. A los creyentes se les daría a entender que no se puede ser cristiano si no se pertenece a la iglesia visible. Pero ¿qué pasa con los disidentes y con los no conformistas? Es decir, los que no quieren entrar en ese grupo. ¿Dónde podría ir esas personas? Una estructura monolítica impide un sistema de comprobación y equilibrio que es tan necesario en la iglesia como en la política secular. Miren, ya nosotros pasamos por eso. Cuando salimos de la iglesia católica, ya pasamos por eso. La iglesia evangélica o protestante existe precisamente porque el movimiento, la organización católica engendra todas esas cosas que dice. Control y excesos. Ya llega un momento, mire, este libro se va echando por un lado. Porque, pero un momentico, este libro dice que qué sé yo, que en contra de la idolatría. Bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del amor de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Qué hace? Sí, yo estoy recogiendo la aquí, mira aquí. Yo tengo la Oye, ¿sí?